de Bolivia. A las naciones. Ministerio Doctrinal. Vino nuevo, vino nuevo. Suenará en los montes, tóquense una trompeta, toquen la trompeta. Suenará en los montes, tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Ale, aleluya, Señor poderoso. Ale, aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Una vez más. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día... El bautizo en agua vamos a revisar el día de hoy. Un paso importante en la vida del Hijo de Dios. Quizás uno de los más importantes también. ¡Qué alegría! Gracias, Señor. Bautizo en agua. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Muy bien. Vamos a leer todos juntos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, es una carta a la iglesia de Roma. El libro de Romanos, la carta a los romanos, amados hermanos, es la columna vertebral del Evangelio. Ahí usted va a encontrar toda la doctrina bíblica. Dice ahí el verso 3. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es algo hermoso. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a pedir guía al Señor. Padre eterno, Dios amado, esta mañana, Señor, quiero suplicarte grandemente que tengas piedad, Señor, de mi vida, y pongas tu misericordia, Señor, en mi corazón. Te suplico, toma control, Señor, de cada una de las personas, de tus hijos que están en este lugar. Te lo pido de todo corazón. Queremos olvidarnos, Señor, de cosas que no convienen. Negamos, Señor, todo conocimiento, dogmatismo, filosofía o psicología en nuestra cabeza, y te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar el día de hoy. Creyendo, Señor, aquello, te pedimos permiso para hablar solamente de tu corazón. En tu bendito nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Tome asiento, hermano. Aleluya. Muy bien, vamos a ver el bautizo en agua el día de hoy, amados hermanos, y espero que también sea un incentivo esta mañana para que los que aún dudan en ingresar a las aguas puedan dar ese paso de fe. ¿Amén? Muchos este día ya me han confirmado también que quieren dar ese paso de fe, pero anhelaría que todos los que aún no están bautizados puedan dar también aquello, puedan bautizarse en agua como corresponde, hermanos. Amén. Mire, leemos Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Vamos a leer, dice ahí, es una pregunta, está entre signos de interrogación, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del simbolismo de lo que viene siendo el bautizo. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto se refiere, amados hermanos, a que cuando agarramos, usted ha visto, agarramos a la persona, ¿verdad?
va ingresando al río, va ingresando al lago o a la piscina, hermanos, lo agarramos y en un momento dado, ¡zas!, lo sumergimos, ¿verdad? Y ¡zas!, lo sacamos. El momento en que lo sumergimos es el símbolo, amados hermanos, de que está muriendo a su vida pasada y está naciendo a una vida nueva, a una vida en Cristo Jesús. Amén. Esa es la explicación de este punto. A ver, vamos a leerlo nuevamente. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Va a ser algo importante lo que vamos a ver. Vamos a romper algunos tabúes también esta mañana. Muchos creen que el bautismo, amados hermanos, es para salvación. Esa es una gran mentira, amados hermanos. El bautismo nunca ha sido y no es para salvación. La muerte y la sangre de Cristo es para salvación y perdón de pecados. Muchos creen que el bautismo también es para perdón de pecados. Esta mañana usted se va a desengañar. Tampoco es para eso. Si fuera así, en vano murió Cristo y tendríamos que solamente bautizar a la persona y la persona ser libre de sus pecados. Pero no es así. Ya lo vamos a ir viendo esta mañana. ¿Qué es el bautismo? El bautizo viene de la palabra del griego baptismo o baptismo. Consiste en el proceso de inmersión, sumersión, mojar, empapar o lavar. ¿Cómo que no le entiendo? Que agarramos a la persona y la sumergimos por completo en el agua. Tiene que perderse la persona por completo. Así como una persona cuando le enterramos, no dejamos la mitad de su caja al aire, la mitad nomás con tierra le tapamos, ¿no ve? No, metemos toda la caja adentro, 3 metros adentro, y después le cubrimos con tierra. Así también la persona tiene que perderse en el agua. Bautismo dice inmersión, sumersión, que tiene que estar completamente cubierto por el agua. ¿Está bien? Eso es el bautismo. El bautismo es un símbolo. ¿Qué es un símbolo?, dirá alguien. Cuando uno va, digamos, a otro país, si alguien ha viajado o va a viajar a otro país, se va a dar de cuenta que hay personas que caminan con una banderita aquí. La bandera de Bolivia podría ser, la bandera de Argentina podría ser. Esa banderita es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De que esa persona es del país de Bolivia, de Argentina, de Chile, de donde se represente. Un símbolo es algo con el cual nos podemos identificar. Por ejemplo, el símbolo de los bolivaristas, ¿cuál sería? El color celeste, dice, ¿no? ¿Quiénes son estronguistas aquí? Los vamos a... Ah, está bien, bueno, si son estronguistas, amén también, alguna vez van a salir campeones, ¿no? Pero bueno, bueno, los bolivaristas deben estar tranquilos con esta situación, deben estar alegres, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es un símbolo, amados hermanos. Así el bautismo también es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De que queremos morir a nuestra vida pasada y queremos vivir una vida nueva. ¿En qué? En Cristo Jesús. Amén. Una vida nueva en Cristo Jesús. El bautizo es decir, dejo cualquier fe que he profesado, religión o pertenencia filosófica a la que he pertenecido, he estado, y acepto la vida cristiana en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esto? Amados hermanos, cuando una persona se bautiza, niega toda religión, todo pensamiento, todo lo que él creía. Cuando nos metemos al agua, ¿qué es lo primero que negamos? Nosotros cuando hemos nacido nos han bautizado, ¿verdad? Y nos han vuelto de alguna manera católicos, ¿sí o no? A la gran mayoría los han vuelto católicos. Vamos creciendo y siempre tenemos esa idea de ser católicos. Llegamos a la iglesia, nos sumergimos en el agua, salimos del agua. Amados hermanos, también estamos dando muerte a nuestra religión, a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de ser, y nos levantamos a una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Negamos y nos olvidamos absolutamente de todo, amados hermanos, de todo. Mire, le voy a comentar un poquito de historia. ¿Cómo era esta situación? Muchos creen que la iglesia cristiana evangélica es la única que bautiza y va a seguir bautizando.
no es así. Le voy a sorprender quizás a algunos. A través de la historia se muestra que el bautismo no es una cosa que nos pertenecía solo a nosotros. Este era un símbolo que muchos pueblos utilizaban. Lo utilizaban los romanos, los griegos, los filisteos inclusive, también los esenios y muchos pueblos desde la antigüedad. ¿A qué se suponía aquello? Cuando una persona era parte, por decirlo así, de los filisteos, romanos, y quería hacerse parte de otra creencia, para negar su creencia lo que hacía era bautizarse. Alguien decía, yo ya no quiero procesar la fe que tengo, yo quiero ser un esenio, por decirlo así, entonces me he de bautizar como un esenio. Saliendo del agua, la persona tenía en mente al decir, ahora voy a vivir como un esenio, voy a ser un esenio y voy a hablar, mi manera de ser va a ser todo como de uno de estos que ahora creo que soy, un esenio, por ejemplo. ¿Amén? El bautizo también se realiza en las universidades, colegios. ¿Usted lo ha visto? ¿El 21 de septiembre bautizan? A los del colegio les bautizan, ¿no? Huevo, harina, Coca-Cola, ¿qué más le meten a la cabeza? ¿Qué le pusieron a usted? No, muchas cosas puede ser, ¿no? Aleluya, recuerdos van llegando a sus cabezas, ¿no? Bueno, mire, siempre es un símbolo de ¿qué? De que la persona tiende a pertenecer a algún lugar. Alguien entra derecho, por decirlo así, a estudiar leyes y lo bautizan. ¿Qué le da ese bautizo? La identidad y la aceptación de que la persona está siendo parte de aquel lugar y está aceptando todas las leyes que rigen para ser parte y promover y vivir aquello. Así es también el bautizo en nosotros, es de la misma manera. Nosotros también negamos toda religión, toda ideología, todo pensamiento, todo aquello que no convenía, entramos al agua, nos levantamos y nacemos, como dice el verso que hemos leído, a una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. En esta vida, nuestro único manual es la Biblia que usted tiene en sus manos. Amén. Ese es nuestro manual de vida. Me levanto del agua y a partir de hoy agarro mi Biblia y mi Biblia es la base de mi vida. Abro la Biblia, si la Biblia dice que es correcto, lo hago. Si no dice que es correcto, no lo hago. ¿Está bien? Una pregunta. ¿Todo cristiano debe ser bautizado? ¿O no todos? ¿O hay excepciones? Todos deben ser bautizados. ¿Amén? ¿En qué se rige esto? El bautizo también es parte de lo que es la voluntad de Dios. Nosotros, amados hermanos, no estamos aquí para cumplir nuestra voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a buscar Juan, capítulo 6, verso 38. Vamos a leer muchos versos esta mañana, así que algunos versículos yo los voy a leer nomás para correr un poco. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, esto el Señor hablando, dice ahí, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor mismo asumía esto en su corazón y nosotros mucho más todavía, mucho más. Nosotros normalmente queremos cumplir la voluntad del Señor, cumplir su voluntad en nuestro corazón. Voy a leer Mateo, si usted puede ser rápido en la búsqueda, busque Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Si no, yo lo voy a dar una lectura rápida. Muchos versos vamos a ver esta mañana. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, hablando sobre la voluntad del bautizo. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así también nosotros solamente debemos pensar en hacer la voluntad del Señor. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado. ¿El Señor Jesucristo fue bautizado? Sí. En humildad, Él ingresó a las aguas, cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Y por qué nosotros no vamos a cumplir también su voluntad? ¿Somos más que Jesús? ¿Quién dice, yo soy más que Jesús, por eso no tengo que bautizar? ¿Quién se anima a decir eso? Si el Hijo de Dios se bautizó, ingresó humildemente en las aguas, ¿cuánto más nosotros? Voy a leer rápidamente, dice.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra justicia viene del griego dikaiosune. Esta palabra significa equidad, equilibrio, igualdad. Es un punto de equilibrio. ¿Qué punto de equilibrio? Es el punto en el cual no es mis pensamientos, no es lo que yo creo, no es mi voluntad, sino el punto de equilibrio es la voluntad de Dios. Ese es el punto de equilibrio. Aquí voy a volver a leer el verso 15, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que todos nosotros, así como lo hizo el Señor, cumplamos toda justicia. ¿Qué es justicia? Toda equidad, todo equilibrio, toda igualdad. Así que, amado hermano, esto es un mandamiento también para todo hijo de Dios. Pero nuevamente, no vamos a confundir, y ahorita lo vamos a hablar, el bautismo no es para salvación, no es para perdón de pecados, es un símbolo de que usted deja todo lo que creía, pensaba, deja su vida pasada y quiere vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El verso 16 dice: entonces le dejó. El 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quiénes son hijos amados de Dios? Por ejemplo, miren, un papá, si su hijo le obedece, ¿es un hijo amado? ¿Es un hijo que agrada al Señor? ¿Es un hijo que cuando tú le mandas a hacer algo, cumple la voluntad, cumple lo que tú le has dicho que haga? ¿Lo amas? ¿Lo quieres? Lo llegas a querer a tu hijo, lo llegas a amar, a apreciar. Estamos poniendo solo un ejemplo, amén. De la misma manera, el Señor, amados hermanos, a los hijos que cumplan su voluntad, los ama. A los que no cumplen su voluntad, ¿qué les hace? Por amor también los reprende, los castiga. Así como un hijo también lastima el corazón del padre, muchos de nosotros también contristamos al Espíritu Santo de Dios. Así como el que usted ve, amado hermano, es cumplir solamente la voluntad de Dios. Y cuando un hijo amado cumple la voluntad de Dios, voy a volver a leer el verso 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fue ungido en ese momento para cumplir la voluntad del Padre, y venía sobre él. El 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos son hijos amados de Dios? Dígalo fuerte: ¿cuántos son hijos amados de Dios? Aleluya. Este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad. Él mismo dijo: yo no vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió, del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complace. Y a Dios, a nuestro Señor, le complace cuando uno de sus hijos toma este paso tan hermoso que es el de entrar al aguas, negando toda su vida pasada, religión, pensamiento, filosofía, idea, todo lo que usted creía, y daba la vida por aquello. Usted muere y vuelve a nacer en Cristo Jesús. Amén. Esa es la idea. Mire un poco de historia también. Se busque primero a los Corintios capítulo 10, verso 1 y 2. Así también el pueblo de Israel fue bautizado. Todo el pueblo de Israel, amados hermanos, fue bautizado de una sola vez. Los agarraron a todos, ¡zas!, al agua, y los sacaron también. De una manera muy interesante. Primero a los Corintios capítulo 10, verso 1 y 2. También todo el pueblo de Israel fue bautizado. Si todo el pueblo de Israel fue bautizado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Amén. Si todo el pueblo de Israel fue bautizado,
¿cuánto más nosotros tendremos que tomar ese paso de fe? Vamos a leer Primera a los Corintios capítulo 10, verso 1 y 2 dice: porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo la nube. A ver, nuevamente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por él agua. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En un momento dado el pueblo de Israel fue libertado de Egipto y mientras atravesaban el Mar Rojo, usted ve cómo el río, el mar se abrió en dos, ¿verdad? Y todos los hijos de Dios pasaron por ahí, todo su pueblo pasó. Ese es un símbolo de bautizo. En ese lugar fueron también bautizados porque las aguas se abrieron. La idea cuando nosotros ingresamos a un río, a un lago para bautizar, se va a dar cuenta, vamos a ir a un lago y al estar ingresando nosotros vamos a estar haciendo este movimiento. Con las dos manos vamos a ir abriendo el agua. Así. Vamos a ir abriendo el agua simulando lo que sucedió en ese tiempo. No es algo que realmente se debería de hacer o algo así. Simplemente queremos ver lo que también el Señor hizo y queremos obedecer a su palabra. Amén. Abrimos el agua en símbolo que las aguas están siendo abiertas para que sus hijos ingresen y sean bautizados, mueran a la vida pasada y nazcan a una vida nueva en Cristo Jesús. Esta figura bautismal existía también en el Antiguo Testamento y de alguna manera este punto es interesante. De alguna manera, usted ha debido escuchar que hay personas que dicen que para que alguien pueda servir en cualquier área de la iglesia, primeramente tiene que estar, dicen, bautizado. ¿Lo ha escuchado? Oh, Señor. Siempre se menciona aquello. Antes que sirva en cualquier lugar, tiene que estar bautizado. ¿Es bíblico o no es bíblico? Usted no solamente puede decir sí, usted tiene que saber por qué dice sí. ¿Está bien? Es necesario, amados hermanos. Es necesario que a cualquier afirmación usted sepa por qué está afirmando aquello y pueda defenderlo también. Pero le voy a mostrar los versículos en los cuales se alude esto y en realidad es algo muy interesante. Es muy interesante. Busque Éxodo, vamos a buscar. Éxodo, capítulo 29, verso 1 al 4 vamos a ver. Tiene que estar todo hijo de Dios bautizado para poder servir en la casa de Dios. Tenemos que comprender, ya hemos revisado hace, no sé si 3 domingos atrás, qué era el antiguo pacto y qué era el nuevo pacto. Nosotros vivimos en el antiguo o en el nuevo pacto. Y tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar las leyes religiosas, las cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto, porque si no nos vamos a equivocar en muchas cosas. Pero leamos Éxodo capítulo 29, verso 1 al 4. ¿Y de dónde sale esta idea? Que todo hombre de Dios y mujer que quiera servir debe ser bautizado. Estos son los versos que se utilizan. Anóteselos ahí, dice ahí. Esto es lo que les harás para consagrarlos. Mire estas palabras que dio nuestro mismo Señor. ¿Para qué consagrarlos? Para servicio en la casa de Dios, hermano. Mire, vamos a ver. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Cómo es que agarramos aquello? ¿Agarramos una vaquita? ¿Un ternero? Oh, Señor. Tenemos que tener cuidado en no mezclar las leyes sacrificiales a lo que fueron y lo que siguen siendo las leyes sí que rigen nuestra vida cristiana. Volvamos a leer rápidamente. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, dice el Señor. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo. Y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Todo esto era el sacrificio para los sacerdotes que debían servir en la casa de Dios. El 4 dice, y llevarás, y de aquí se saca la idea que eso tiene que seguir existiendo también en este tiempo, dice ahí, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del
tabernáculo de reunión. Y los, ¿qué dice ahí? Lavarás con agua. Entonces menciona que primeramente se hace el sacrificio y después el lavatorio, lavarlos con agua. Y hemos visto que la palabra bautismo implica sumersión, inmersión, cubrirlo con agua, pero también tiene significado lavarlos. De ahí que se entiende que tendrían que haber sido bautizados. Ahora, ¿cómo es? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Está ahí, está escrito, ¿verdad? Voy a volver a leer el verso 4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos, a los obreros de la casa de Dios, a las puertas del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Recordemos que en este nuevo pacto, ¿quién es ahora nuestro sumo sacerdote? ¿De quién es Aarón todavía? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. En este nuevo pacto, ¿quién es nuestro nuevo sacerdote? ¿O nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, hermanos. En la iglesia primitiva no era tanto el cuidado al bautizo que se le daba, sino algo más importante. ¿Qué? Que la persona sea bautizado por el Espíritu Santo. Lastimosamente en este tiempo se busca bautizar a la persona para utilizarlo después, y eso, amados hermanos, no siempre es real, no siempre es verídico. Cuando una persona ingresa al agua, debe ingresar con un corazón sincero. ¿Por qué entramos de color blanco? ¿Ha visto bautizarse de color negro? ¿De color azul? ¿Toditos de rojo? Gracioso sería, ¿no? Todos de rojo ingresando al agua. No. Siempre se ingresa de color blanco, ¿verdad? Ingresamos de color blanco porque el blanco representa pureza, representa sinceridad, representa lo que el varón o mujer que está ingresando al agua quiere decir a través de ese color. Yo, con mi corazón sincero, puramente estoy ingresando al agua, sin ninguna obligación, sin ninguna aflicción. No me van a pagar por esto, me van a seguir dando mi recreo. Normal, tú ingresas de todo corazón, con un corazón sincero y puro. Por eso nomás utilizamos el color blanco, hermanos. No es algo tampoco establecido en la palabra del Señor. Amén. Usted ha visto que los apóstoles y se reunían todos de blanquito bautizando, dice. ¿Los apóstoles se cargaban sus mantos de bautizo, hermanos? No, no es algo así bíblico también, solamente es un acto simbólico de representación. ¿O quién ha visto ahí? Y todos venían donde Juan al bautizo y Juan pedía que se vistan de blanco. ¿Así dice? No, tampoco va a encontrar. Ellos recibían el mensaje y como estaban vestidos, ingresaban al agua. Lo que importaba era el corazón. Y en este tiempo tiene que seguir siendo siempre lo principal aquello, el corazón. Conozco a un pastor, hermanos, que es muy reconocido en nuestra sociedad, en la sociedad cristiana. Se bautizó de negro, hermanos. ¿Verdad? Le estoy contando, ¿no? Dice que él le llegó, escuché el mensaje, le encantó la palabra y dijo, no, yo, ¿por qué qué me impide que sea bautizado? Dijo, ¿no? Dice que sacó y tenía una polera negra. Faltaba que diga Kiss, dice aquí, ¿no? Y se metió al agua y se bautizó. Y actualmente es un hombre muy poderoso en la letra. Ya lo vamos a tener aquí. De aquí a 2 semanas va a estar visitándonos también. Ya le voy a estar comentando, hermano, ¿eh? Es algo muy interesante. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Hechos, capítulo 1, verso 5. Esta ya era una promesa que debería existir y tiene que existir en cada hijo de Dios. Más que ser bautizado para el servicio del Señor, lo que ahora se pide es que la persona sea bautizada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir aquello? Que la persona comprenda, amados hermanos, por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Si la persona comprende aquello, en determinado momento el Espíritu Santo llenará su vida. Y usted, amado hermano, según el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, ¿cómo lo hacía? Ya no revisaba ni buscaba que sean bautizados en agua, sino bautizados en el Espíritu Santo de Dios. A ver, leamos. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Situación qué? Sucedió. El derramamiento del Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos muestra esa situación.
Estamos revisando historia de la iglesia los días viernes y estamos cambiando nuestro léxico, amados hermanos, ¿no? Ya no decimos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta escrito está y todos lo consideran así. Dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, está mal. Ahora se debe de decir bíblicamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles del Señor. No fueron los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, y hechos que aún continúa haciendo en tu vida. No eres tú, es el Espíritu de Dios que te impulsa. No es por nada que hoy día llegaste a esta iglesia, llegaste a este lugar y estás escuchando la palabra. Es que Dios quiere hablar algo a tu corazón. Pues sigue siendo el hecho de del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien te trajo esta mañana. Y así también buscamos Hechos, ahí mismo capítulo 6, verso 3. Hechos 6, 3. Donde vamos a ver algo realmente impresionante. Requisitos o nuevos requisitos para que los hombres y mujeres trabajen en la casa de Dios. ¿Hay requisitos para trabajar en la casa de Dios? Ya no es tanto el bautizo en agua, ya no es tanto el bautizo en agua, aunque voy a leer los requisitos, y uno de estos requisitos impulsaría grandemente en el corazón de la persona a tomar este paso de fe, de entrar a las aguas. ¿Hay requisitos aún? Sí. Leamos Hechos capítulo 6, verso 3. Este era el momento en el cual la iglesia del Señor estaba creciendo y los apóstoles del Señor dijeron: no es justo que nosotros hagamos algunas cosas, siendo que nosotros tenemos que ubicarnos en el estudio de la palabra y en la oración. Miren lo que dice después, Hechos 6:3. Entonces pongamos requisitos para que los obreros del Señor empiecen a trabajar en la casa de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos? Hechos 6:3 dice: buscad, porque no es sencillo también hallar entre el mismo pueblo de Dios. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. El primer requisito, ¿qué dice ahí? De buen testimonio. Mejor sería bautizo normal, ¿no? Más sencillo es. ¿Qué dice después? 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice después? Bautizados, dice, llenos del Espíritu Santo, que implica que hayan recibido el bautizo del Espíritu Santo. Después, ¿qué dice? Y de sabiduría. Todo obrero de la casa del Señor debe tener sabiduría para poder guiar las cosas que el Señor le está entregando. Volvamos a leer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y estos sí serían los requisitos. No muestra el bautizo, sí muestra el bautizo, que es más importante, aquel del Espíritu Santo. Leamos nuevamente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y es algo que siempre se debe fijar, que tenga alguien un buen testimonio, sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A la perfección es imposible, es imposible. Nadie que se suba aquí le va a decir: yo fui llamado perfecto a la casa de Dios. Fui llamado sin mancha y sin arruga a la casa de Dios. Por eso es que no cometo errores y lo hago todo de una manera perfecta. Nadie le va a decir. Pero sí, la llenura del Espíritu Santo impulsará a que la persona cada vez vaya mejorando, mejorando, mejorando. Pues somos justificados por su sangre, pero estamos en un proceso de santificación. No somos santos todavía. Somos justificados por la sangre de Cristo. Pero el Espíritu Santo nos va transformando cada día más hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto, a comprender realmente, a tener la mente de Cristo Jesús. ¿Se está entendiendo, hermanos? Aleluya. Entonces, requisitos en la iglesia primitiva mostraría aquellos del testimonio, la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. Amén. No muestra aquí el bautizo. Hay cosas que tenemos que sacar, amados hermanos. ¿Sabe de dónde viene esta idea? Le va a asustar un poquito lo que le voy a comentar.
¿Sabe de dónde vino esta idea que tenía que ser bautizado ya para empezar a trabajar en la iglesia? Sucedía un hecho muy interesante. Los hombres judíos en ese tiempo, cuando veían que Juan empezaba a bautizar, y empezaba a bautizar en cantidades, los judíos decían, mirad que bautiza Juan, y se nota que es hombre de Dios. Entonces, ¿qué? Ya tenemos la circuncisión, tenemos el día sábado. Ellos se acuerdan que hablamos que ellos se olvidaron de adorar en el día sábado y empezaron a adorar el sábado, hermano. Y en un momento dado llegó a su corazón ese hecho de decir, ¿de qué? Es que Juan debe ser otro mandamiento más, el que cumplamos aquello. Y ellos iban no con un corazón sincero, no con un corazón que mostraba obras del Espíritu Santo en su vida, sino solamente porque creían que bautizándose cumplían otro sacramento más para ser salvos por la ley. ¿Se entiende? Eso es, y ahorita lo voy a demostrar bíblicamente, por supuesto, lo que le estoy comentando. Y esa idea se está metiendo y se ha metido también en la iglesia, creyendo que aquello nos santifica ante el Señor. No es así. Tu vida a través del Espíritu Santo será lo que te santifique ante el Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo siempre impulsará a que tú dejes tu vida pasada y nazcas a una nueva vida, por lo cual te impulsa también al bautizo. Busque Lucas capítulo 3, versos 7 y 8, vamos a leer. Lucas capítulo 3, versos 7 y 8. Lo que le he comentado le voy a demostrar con estos versículos. Cómo los judíos empezaban a ingresar al agua con ese pensamiento y decían, no puede ser, entonces esto también hay que cumplir, es otro mandamiento más que hay que cumplir, porque con eso ellos querían seguir siendo salvos y creían que eso era parte de la ley. ¿Dónde dice eso, pastor? Lucas capítulo 3, versos 7 y 8 vamos a leer. Y mire lo que en realidad les reclama Juan. Dice ahí, ¿lo tenemos? Lo diga fuerte, amén. Listo. Lucas 3, 7 y 8 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Mire, hermano, si sale un montón de multitudes y vamos al lago y los bautizamos, ¿habría gozo en nuestro corazón? ¿Habría alegría en nuestro corazón? Pero ¿por qué Juan dice aquí, oh, generación de víboras? ¿Cómo? Mire, se están bautizando tantos, y yo irme a parar al medio y decir, oh, generación de víboras, no tiene sentido. ¿Qué sucedía? Es que estos judíos creían que el bautizo también los santificaba y les acercaba a la salvación. Es por eso que nosotros como cristianos en el nuevo pacto tenemos que olvidarnos de ciertas cosas. Lo más importante es que usted sea lleno del Espíritu Santo, pero le vuelvo a recalcar, la llenura del Espíritu Santo le va a impulsar a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que usted se bautice. ¿Está bien? Leamos ahora. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo es que bautizándose van a ser salvos? ¿Por qué quieren huir a la ira venidera? No es así. Antes bien, el verso 8, haced pues frutos, ¿qué dice ahí? Dignos de arrepentimiento. Y esa palabra es la que vamos a empezar a hablar en este instante mucho, amados hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento. En lo que empezó a promulgar Juan el Bautista fue, arrepentíos, porque el reino de Dios y su justicia se ha acercado. O dijo, bautícense, porque el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Así dijo. El bautizo solamente es un acto simbólico en el cual nosotros morimos a nuestra vida pasada y nacemos a una vida nueva. Arrepentíos. Murió Juan el Bautista. ¿Qué dijo Jesucristo? Sigue siendo lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Murió Jesucristo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Pedro, ¿qué hacemos? Arrepentíos. Siempre se habló de arrepentimiento. Lucas 3:3.
Ahora estamos viendo que el bautizo no es para perdón de los pecados, pero yo sería incoherente sin explicarle también los versículos que parecieran aluden a esa situación. Y aquí vamos a tener que discutir y enseñar también. Lucas capítulo 3, verso 3, leemos y pareciera decir otra cosa a todo lo que acabo de exponer. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, dice, el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué dice después? Para perdón de los pecados. Y ahí dice, pero aquí está, bautismo, perdón de los pecados. Oh, Señor. ¿Así será? Ya está la duda en su corazón, ¿no? Ahora, ¿cómo salimos de esto? Sabe que siempre vamos a meternos en los versos que también son contrarios, porque tenemos que abrir todo el consejo de Dios, para que usted no se vaya con ninguna duda en su corazón. Amén. Voy a leer Mateo 3:3, también dice ahí, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a escribir algo aquí, espero que pueda comprender. Dice, el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Voy a colocar aquí, arrepentimiento. Arrepentimiento. Ya. Voy a hacer una rayita, voy a colocar bautismo. Coloco otra rayita y digo frutos del Espíritu Santo. Voy a colocar una FT. Ya no nos alcanza el lugar. Bueno, frutos del Espíritu Santo. Una FE voy a colocar. Ya. Frutos del Espíritu. Arrepentimiento, bautizo, frutos del Espíritu. ¿Qué sucede con el versículo? Dice ahí, predicando el bautismo del arrepentimiento primeramente para perdón de los pecados. El arrepentimiento lo que hace en tu vida es que da paso a que tus pecados sean perdonados. Sucede aquello, tus pecados son perdonados y tú eres sellado por el Espíritu Santo y eres lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Está bien? Te arrepientes, eres perdonado. Una vez que eres perdonado, el Espíritu Santo te ha convencido para ese arrepentimiento, porque es Él el que convence de pecado, justicia y juicio. Te has arrepentido. Una vez que te has arrepentido, tus pecados han sido perdonados, has sido lleno del Espíritu Santo. Y, amado hermano, como último paso para ya empezar a dar los frutos del Espíritu Santo, tú te bautizas, hermano. ¿Se entiende? A ver, nuevamente. Predicando, que dice el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Te arrepientes, tus pecados son perdonados, tras lo que después eres lleno del Espíritu Santo. Como tienes al Espíritu Santo, empezarás a dar frutos del Espíritu Santo, frutos de arrepentimiento, como les dijo Juan. Generación de víboras, ¿por qué vienen pensando que el bautizo los va a salvar? Sino más bien den frutos del Espíritu Santo. Eso mejor buscar. El Espíritu Santo hace que nosotros tengamos frutos, pero el bautismo está puesto en este lugar porque es el último paso que el cristiano da en fe. ¿Para qué? Para aceptar por completo toda esta situación. Queda en duda el cristiano que, arrepintiéndose, teniendo a Cristo en su corazón, no quiera bautizarse. ¿Por qué? Porque tal vez su arrepentimiento no hubiera sido genuino. ¿Por qué? Porque en su corazón siempre está, ¿y qué si regreso atrás? ¿Y qué si vuelvo atrás? Pareciera ese tipo de dudas en su corazón que mostrarían que su arrepentimiento no ha sido genuino. Pero si su arrepentimiento ha sido genuino, los pecados han sido perdonados, tendrá la llenura del Espíritu Santo, y para procesar su fe como testimonio vivo a todas las personas, se bautiza y empiezan los frutos del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 3 dice, pues este es aquel
de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, esto hablando de Juan el Bautista, preparad, dice, el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Está bien? ¿Qué cosa vino a predicar Juan? Arrepentimiento, hermano. Te arrepientes sobre lo que después puedes dar el paso de fe del bautismo. ¿Está bien? Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, y ahí otra vuelta, hermanos, vamos a discutir. Pero Lucas 3:3 se diserta de esta manera. Y de la misma manera debe ser comprendido el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. La palabra que aparece primero es arrepentimiento, hermano. Y después aparece perdón de los pecados y el bautismo. De la misma manera en la cual hicimos el gráfico aquí en la pizarra. Leamos Hechos 2:38, y este ha sido el versículo que más problemas causa a la iglesia. Dice ahí: Pedro les dijo, ¿qué dice ahí? Arrepiéntanse. Se arrepiente. A ver, arrepiéntanse. ¿Está bien? Arrepiéntanse. Si arrepientes, serás perdonado. Si eres perdonado, serás lleno del Espíritu Santo. Y después, como fruto de aquello también, darás el paso de fe del bautismo, negando todas tus ideas, filosofías, creencias, todo lo que tú considerabas que aceptabas en ese tiempo. En ese tiempo los filósofos también estaban en auge, hermano. Había platónicos, había aristotélicos. Hasta ellos tenían que dejar sus pensamientos para seguir a Cristo. Leamos. Pedro les dijo: arrepentíos. Y después, por eso está ahí esa letra y después, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No es que el bautizo es para el perdón de los pecados, sino la primera palabra, arrepentimiento. Tú te arrepientes, eres bautizado, y el bautizo muestra que tú, amado hermano, te has arrepentido de todo corazón. Por aquello quieres y estás ingresando a las aguas para vivir una vida nueva. Y después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no existiera la palabra arrepentimiento en este versículo, tendríamos que comprender que el bautizo es para perdón de pecados. Pero aquí dice, Pedro les dijo: arrepiéntanse. Si te arrepientas, eres perdonado, y eso impulsa tu corazón a que también tomes el paso de la decisión de poder ser bautizado. Mire, vamos a buscar ahí mismo Hechos capítulo 5, verso 31, si alguien tiene alguna duda todavía, porque solamente en esa parte encontramos esta controversia. Pero en Hechos capítulo 5, verso 31 ya es diferente. Vamos a leer. Y sigue la misma palabra, y ahora sí mejor enfocada. Dice ahí: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. A ver, busque, hermano, ahí mismito está, Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, ¿qué dice después? Y perdón de pecados. Solamente a través del arrepentimiento hay el perdón de los pecados. Un poco más, Hechos 11:18, estamos viendo el mismo libro, para que no diga que nos hemos descontextualizado. Hechos 11:18. Y más, si con esta explicación aún alguien cree que con el bautismo sus pecados son perdonados, eso ya es cuestión, hermanos, de cada uno, hermanos. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vida, ¿qué tipo de vida? Vida eterna con el Señor. Porque a través del arrepentimiento está el perdón de los pecados. Recordando que todo ser humano es un pecador. Primero de Juan capítulo 1, verso 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya, espero que con eso se pueda comprender. Es imposible atribuirle a una obra humana el sacrificio de Cristo. Es solamente a través del arrepentimiento que hay el perdón de los pecados. Pero ahora vamos a entrar a una situación más interesante, si se puede decir. ¿Se puede una persona bautizar 2 veces? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? 2, 3 veces. Conozco uno que se ha bautizado 6 veces, hermano. Hermano, conozco una persona que se bautizó en mormón, testigo. ¿Qué más me dijo? Mormón, testigo, adventista, y también soy cristiano evangélico, dice, no. Oh, Señor, yo no sé, negocio debe estar haciendo de eso. Bueno, ¿se puede no bautizar 2 veces? Le voy a demostrar bíblicamente que Pablo mismo bautizó por 2ª vez. O bien sus obreros bautizaron por 2ª vez. ¿A quiénes? No lo va a creer. ¿A quiénes? A los que bautizó Juan el Bautista de paso, hermano. Juan el Bautista bautizó, y después Pablo les dijo, ¿quién te bautizó? Juan. Ven, no sirve, yo te voy a bautizar. ¿Me cree o no me cree, hermano? Aleluya. A ver, busque Hechos capítulo 19, verso 1 para adelante. ¿En qué va? ¿Por qué se puede uno volver a bautizar? Sigue siendo la misma idea. ¿Qué idea? De que de la manera en que tú primeramente te hayas bautizado haya sido obligado, haya sido sin un corazón dispuesto, haya sido por X o Z razón, pero no por un arrepentimiento en tu corazón. Si hay arrepentimiento en tu corazón, tú puedes ser bautizado. Si no hay arrepentimiento aún en tu corazón, amado hermano, y te bautizas, en determinado momento te volverán a bautizar, hermano. A ver, Hechos 19 vamos a buscar. El título dice Pablo en Éfeso, dice, ¿verdad? ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo, hermanos. Pablo mismo fundó esa iglesia. Y después ya dejó obreros. Miren lo que dice a partir del verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, miren lo que estoy leyendo, hermano. Discípulos quiere decir hermanos. ¿Discípulos de quién? De Juan el Bautista, hermano. Veamos nuevamente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Cuánto sucede esto en la iglesia también? Hallando a muchos que sí, son discípulos del Señor, muchas veces hay que tener que volverlos a bautizar. ¿Por qué? Porque no han comprendido, no han entendido la idea del bautizo, para morir también a sus creencias, ideas, religiones y cosas que han traído de otros lugares. El verso 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué les pregunta esto Pablo? Si estos se entiende que eran discípulos. Porque de la manera que estos hombres hablaban, pareciera que solamente han tomado el bautizo como un símbolo nomás, para que mis pecados sean perdonados. Pero no, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué les pregunta esto? Porque un cristiano nacido de nuevo, cuando se le empieza a hablar, tú te das cuenta si tiene el Espíritu de Dios o si no tiene el Espíritu de Dios. La idea es que Pablo estaba conversando con estos discípulos y en determinado momento dijo, no, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué actúan así? ¿Recibiste la llenura del Espíritu Santo? Porque no noto que tengan el Espíritu Santo. Mire, y decía ahí, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ya eran discípulos, hermano. ¿Está leyendo, hermano? Es pues impresionante, hermano.
Y les digo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Eran bautizados. Ellos dijeron, en el bautismo de, ¿qué dice ahí? Juan. Juan verdaderamente bautizaba multitudes. Pero como hemos visto, algunos les tuvo que decir, generación de víboras. Y ahí en ese tiempo también que algunos se bautizaron sin el conocimiento pleno de qué significaba. O fueron bautizados muy pequeños. No se puede bautizar niños. ¿Está bien? Se puede bautizar hasta que la conciencia les despierte y conozcan lo bueno y lo malo. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Tú no puedes ser bautizado con cualquier tipo de ideas, sino que sea solamente con la cruz, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Estos discípulos no habían comprendido esa situación, y aunque habían sido bautizados, la enseñanza que habían recibido era incorrecta. Y el 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Volvamos a leer desde el verso 4, me salté algo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice ahí? Ahí está. Fueron bautizados nuevamente. Voy a volver a leer el 5. Cuando oyeron esto, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, que el arrepentimiento venía a través de lo que Juan predicaba. ¿Qué predicaba? Que vendría Cristo. Pero estos se habían bautizado sin el conocimiento de la sangre de Cristo, por lo cual tuvieron que ser bautizados nuevamente. Y el 5 dice, cuando oyeron esto, ¿qué oyeron? Que Cristo era la verdad. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Le estoy mintiendo, hermano? Ya Juan les había bautizado, pero Pablo les volvió a bautizar. ¿Por qué? Porque ya les había revelado la verdad del Evangelio. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, dice, unos 12 hombres. Entonces, ¿hay un segundo bautizo? ¿Alguien puede bautizarse por segunda vez? Sí. La idea es, pero es, amados hermanos, amén, que en su corazón y en su conciencia sienta que se ha bautizado en una falsa creencia, en una falsa religión, en algo que era incoherente, o que bien no había comprendido el mensaje del Señor. Una vez fuimos al primer bautizo que fuimos, testigo es nuestro hermano Clever, nuestro primer bautizado. ¿Dónde está? ¿Detrás está? Escondiéndose, ¿verdad? Allá está. Nuestro hermano Clever es testigo, los que fuimos ese día. Fuimos con otra iglesia más, y los jovencitos que salieron de la otra iglesia, ¿por qué quieres ser bautizado? Porque tenemos que dar testimonio primeramente, ¿no? Y los jovencitos decían, ¿por qué quieres ser bautizado? De la otra congregación. No le voy a decir qué iglesia, hermano, ¿eh? ¿Por qué quieres ser bautizado? Y ellos decían, porque no quiero ir al infierno. ¿Y quién te ha dicho que el bautizo te salva del infierno? Es que Hechos, Pedro dice así. Entonces, si el bautizo salva del infierno, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué la sangre de Cristo? ¿Para qué Cristo vino por ti? Suficiente hubiera sido con el mensaje de Juan el Bautista, y no con el mensaje de Cristo nuestro Señor. Amén. Porque no quiere, y todos decían lo mismo, ¿por qué no quiere ir al infierno? Yo no lloró, hermano, ¿por qué no quiere ir al infierno? Yo lo mire, el Señor, si cuando llegue el momento lo voy a volver a bautizar, ¿no? Ah, Señor. Porque si hay falsa enseñanza con respecto al bautizo, no hay problema de volveros a bautizar. Debemos declarar, cuando ya estemos en el momento del lugar del bautizo, estemos a las puertas de la orilla para entrar, digamos, al lago o al río, el lugar donde vayamos, hermanos, debemos declarar, amados hermanos, que lo estamos haciendo de todo corazón y públicamente. ¿Está bien? ¿Eso hay rastro bíblico de aquello? Sí.
Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Me faltan 2 hojas todavía, hermano. Tenemos todavía unos minutos aún. Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Dice ahí: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran, dice, bautizados en el Jordán. ¿Qué dice después? Confesando sus pecados. Aleluya. Cuando las personas se encuentran a las orillas y estén a punto de entrar al agua, que es el hecho maravilloso, amados hermanos, si algo tú no te puedes olvidar, es el momento del bautismo. ¿Quién se ha olvidado dónde ha sido bautizado? ¿Alguien? Pues yo me he olvidado dónde he sido bautizado. ¿Alguien puede decir? Es imposible. Te puedes olvidar incluso qué fecha has sido convertido y algunas cosas, pero el lugar de tu bautizo no te puedes olvidar. Hasta te vas a acordar con quiénes fuiste bautizado, quiénes fueron tus compañeros de bautizo. No te puedes olvidar, eso es imposible. Queda grabado en ti para toda tu vida, hermano. ¿Está bien? Hasta el colegio, lo que te han bautizado, te vas a acordar, hermano. No, entonces, dice ahí, confesando sus pecados. Entonces, cuando lleguemos allá a la orilla del lago, río, nos vamos a parar y se le pregunta a la persona: ¿por qué quieres bautizar? Y la respuesta debe ser: soy pecador. Quiero dejar mi vida pasada, ingresar a las aguas y nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Ya dijimos, en función a aquello que el bautismo nos identifica con su muerte. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro punto controversial, hermanos: ¿en qué nombre debemos ser bautizados? ¿Sabe? Hay quienes dicen: no, tenemos que ser bautizados solo en el nombre de Jesús. Hay otros que dicen: no, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En qué nombre debemos ser bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué algunos bautizan en el nombre de Jesús? ¿Y por qué en la Biblia hay rastro también de bautizo solo en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Acabamos de leer también el libro de los Hechos. Primeramente busque Mateo 28, 19. Nosotros debemos ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros entiende que somos gentiles. ¿Quiénes deben ser bautizados solo en el nombre de Jesús? Los judíos, hermano. Es muy diferente. Y ahorita lo vamos a explicar. Tenemos que entender cierta situación. Mateo 28, 19, mandamiento que la iglesia va cumpliendo día a día, tiempo a tiempo, de palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, como una de las últimas encomendaciones que nos dejó. Dice ahí: por tanto, id y haced discípulos. Hay una diferencia grande entre ser un seguidor, un simpatizante, o ser un discípulo. Usted no puede ser simpatizante, y si es seguidor, sea seguidor de Cristo, no de una iglesia, un pastor, ideología, grupo musical, no, sea discípulo de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Naciones ya implica el pueblo gentil. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Por qué otros bautizan en el nombre de Jesús? Porque eran judíos. El pueblo judío es bautizado. Cuando un judío se convierte, no hay necesidad de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente en el nombre de Jesús. ¿A quiénes rechazaron los judíos? ¿Al Padre? ¿Al Espíritu Santo? ¿O a Jesús? A Jesús. Veían en él solamente un hombre nomás. Mejor el pueblo judío a nosotros nos puede enseñar quién es el Padre, porque ellos manejan el Torah mejor que nosotros. Ellos pueden enseñarnos quién es el Padre y también nos pueden mostrar el poder del Espíritu Santo, porque siempre los cuidó en el desierto y siempre estuvo con ellos en todas partes. Al que ellos niegan es al Espíritu, es a Jesucristo, hermanos. Cuando se agarra un judío, cuando se lo bautiza un judío,
El judío dice, yo conozco al Padre, sé del poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿en nombre de quién tiene que ser bautizado? Yo tengo que ser bautizado, entiende él, en aquel que es rechazado, en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando leí Hechos capítulo 2, verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, verso 14. Mire cómo habla aquí claramente Pedro a los judíos, varones judíos. Eso es el verso 14. El verso 37, ahí mismo dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de, ¿qué dice? No le dice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Pero qué le hemos leído en el verso 14? Que estos eran judíos. A los judíos sí se les bautiza, amados hermanos, en el nombre de Jesús. A nosotros se nos tiene que bautizar en los tres. Porque siendo un pueblo gentil, no conocíamos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Para ti era la Pachamama, ¿qué cosa era la Virgen de Copacabana? ¿Qué cosa va a ser? El Equeco, otro. Esas eran para ti. Para el pueblo del Señor, hermano, no era así. Ellos solamente les falta aceptar a Jesucristo nomás. Nunca se bautizaron niños. Y también vamos a responder con esto, ¿en qué momento debo de bautizar? ¿Debo de esperar 1 año, 2 años, 2 meses, 3 meses, 1 día, medio día? ¿Cuánto hay que esperar para bautizarse? ¿Hay una fecha? ¿Hay un tiempo? Que tú comprendas. ¿Por qué murió Cristo? Ya puedes entrar a las aguas. Porque cuando tú comprendes aquello, el arrepentimiento toca tu corazón. Me voy a leer Hechos, capítulo 16, versos 30 y 33. De aquí sacan la idea que se puede bautizar niños. Pero vamos a ver que en realidad no muestra eso el contexto, más sí nos muestra otra situación, que el bautizo puede ser inmediato, solamente se tiene que comprender quién es el Señor. Hechos capítulo 16, verso 30 al 33, es la historia del carcelero de Filipos, dice ahí. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero hablando con Pablo, con Silas, y les decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo. Tampoco les digo sean bautizados. Siempre empieza creyendo en el Señor Jesucristo, sobre lo que después viene el arrepentimiento. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a enseñar en otra ocasión ese verso hermoso, hermano. No implica que tú te convertirás y automáticamente tu casa será salva. No es aquello, pero en otra ocasión vamos a enseñar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella, ¿qué dice ahí? Misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, inmediatamente, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Y esta misma noche te bautizo. Es en ese mismo momento, esa misma hora, lo bautizó. ¿Por qué dicen que bautizan niños con estos versos? Porque al final dice, enseguida se bautizó él, hablando del carcelero de Filipo, con todos los suyos. Implica, dicen, ahí suyos implicaría su familia, y por ahí tuvo niños, entonces los niños más se bautizaron. No es suficiente para hacer doctrina, hermanos. ¿Y qué si sus hijos eran mayores? ¿Y qué si los suyos eran los hombres que eran empleados de él, porque también eran suyos? ¿Y qué si eran sus esclavos? Porque los esclavos también eran parte, considerados algo propio de la persona, los suyos. Como aún hay muchas objeciones a esto, no podemos guiarnos por este verso para bautizar niños. ¿Está bien? No somos católicos, hermano. Tiene que haber arrepentimiento y plena convicción de la persona de
pecado para que haya arrepentimiento en su corazón. ¿Se entiende, hermanos? Pero aunque usted no lo crea, ¿por qué bautizan a algunos niños? Porque aquí dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vengan todas las zampoñas a bautizadas. No es así, hermanos, amén. No, porque no hay más. Y si fueron mayores ya, y si fueron sus esclavos, al haber estas dudas, no podemos utilizar como doctrina bíblica. Es suficiente con que sepas que murió Cristo. Te voy a leer 2 ejemplos más de personas que se bautizaron inmediatamente. Hechos 16, 11 al 15. Otro ejemplo de alguien que se bautizó rápidamente. Saltando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y con una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día desde Polo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en el lugar. El 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer Lidia también fue bautizada inmediatamente de escuchar el mensaje. Uno de los más famosos, el eunuco, Hechos capítulo 8, verso 36, otra persona que inmediatamente fue bautizada. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, que había recibido el mensaje minutos antes, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si hubiera un charco ahí, hermanos, metemos, hermanos. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque he comprendido por qué murió Cristo. Y si hay esa comprensión, uno se puede bautizar. Mire, quiero leer aquí un pensamiento que escribí. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, hermano. ¿O no está bien? Quien no vive para servir, para algo, no sirve para vivir. Y el paso del bautizo da inicio, amado hermano, a que tú estás demostrando que tu corazón ha aceptado que hay pecado en tu vida, y el arrepentimiento puede llegar a tu corazón, por lo cual estás decidido a dar el paso de fe. Se puede bautizar en cualquier instante. Te puedes bautizar solamente comprendiendo que Cristo murió por ti y que necesitas su perdón. Pero el bautizo, nuevamente les voy a volver a repetir, no es para perdón de pecados, es un símbolo en el cual nos identificamos como cristianos, hijos de Dios. Presencia